¿Por qué debo ser bautizado? En estas últimas semanas hemos estado respondiendo algunas preguntas que nos hemos hecho. Mejor dicho, la palabra de Dios nos ha respondido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que estamos metidos en un grave problema. Pero, ¿cuál es la solución? Y a cada pregunta hemos encontrado la respuesta. Y esta ocasión, una pregunta más. ¿Por qué debo ser bautizado? De acuerdo a lo que tú sabes, ¿por qué debes ser bautizado? Fue establecido por Jesús. Porque fue establecido por Jesús. Es un mandato que Dios nos dice en la palabra, está escrito. Es un mandato que está escrito. Ajá. ¿Alguien más? Sí, Josué. Un ejemplo que dejó. Como un ejemplo que dejó. Bien. Sí. Hay otros que se bautizan por costumbre. Y Sí. hay otros que lo deseamos como un plato exquisito servido delante de nosotros y que no lo podemos comer. Bueno. Eso me pasó a mí. ¿Y por qué debo ser bautizado? ¿Sabían ustedes que hay muchos creyentes que aceptan a Cristo y dicen que y empiezan a asistir a la iglesia? Y después llega el momento en que se encuentran con este mensaje de que hay que debemos bautizarnos, y muchas veces se ponen obstáculos y decimos, no es todavía mi tiempo, todavía no lo siento, necesito conocer más. Entonces, algunos dicen que una persona que no se bautiza después de haber después de haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, dicen que necesitan conocer más. Pero algunos dicen que eso es que todavía no eres un creyente, si no das el paso de el bautismo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Algunos en algunas iglesias no esperan a mucho tiempo y a que sean bautizados, inmediatamente los bautizan. Y hay ciertas controversias en ciertas iglesias. Hay algunos que dicen que tenemos la costumbre de decir, es que necesitas tomar un estudio para que sepas lo que vas a hacer, que es el bautismo, y tienen razón, de acuerdo a sus razonamientos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Dónde nos dice? Y a veces eso obstaculiza que algunos se bauticen cuando ya, decía la hermana Isa, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando leyó el pasaje donde el eunuco, Felipe se encuentra con el eunuco y van caminando, le pregunta a Felipe que si sabe o si entiende lo que está leyendo, y dice que no, que cómo va a entender si no hay quien le explique. Y después Felipe le explica y entiende y acepta a Jesús, y dice, pasan por donde hay un riachuelo, agua, un río, y le dice un arroyo así, y dice, ¿qué impide que me bautice, verdad? Y dice, ¿crees esto y crees esto y crees esto? Sí, creo. Dice, bueno, entonces, adelante. Y en ese instante, bueno, en ese momento lo bautiza. O sea, paran el carro y lo bautiza. Y recuerdo muy bien el caso de la hermana Isa, ¿verdad? Que decía, aquí dice. Pero no lo quería bautizar. Y no sé, pero es que porque hay ciertas, decíamos, cada iglesia tiene una estructura. Y en esta iglesia, en el momento en que ella aceptó al Señor y descubrió que era necesario bautizarse, entonces quería hacerlo.
pero teníamos ese procedimiento a seguir, ¿verdad? Que tenía que saber y estar segura de lo que iba a hacer, porque no era un juego, ¿verdad? Y a veces muchos se bautizan y lo toman como un juego. Pero bueno, veamos. ¿Dónde está? Acá. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado, ¿verdad? O bautizada? Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 9, está en la pantalla. Y como bien lo dijeron, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así es de que vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana para poder entender que el paso que dimos, los que ya hemos sido bautizados, y el paso que van a dar los que aún no han sido bautizados, o la importancia que tiene el ser bautizados, ¿verdad? Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque cada día de nuestras vidas nos revelas cosas maravillosas y ocultas que no conocemos. Solamente te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos haga redarguir o amonestar cuando estamos fallando, y que no solamente nos amoneste, sino que nos muestre el camino a seguir, y que en nuestro corazón esté el deseo de obedecerte, Padre Santo, porque ya sabemos, ya entendemos que solamente escuchar la palabra no es suficiente, el almacenarla en nuestras mentes no es suficiente. El guardarlas en nuestro corazón empieza a hacer el cambio. El meditar en ellas cada día de nuestra vida hace que nosotros comprendamos realmente lo que tú quieres que hagamos y entendamos que el obedecerte a ti, Señor, es lo mejor que podemos hacer. Te suplicamos que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí presentes a través de las redes sociales, los medios que estamos utilizando, para que llegue este mensaje a aquellos hermanos y amigos y familiares que a través del espacio, Señor, se encuentran unidos con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos, qué bien que ya están aquí. Decíamos que hace semanas mencionábamos que somos el grupo de los Gedeones, que estamos aquí para entrenarnos, ¿verdad? Porque esta es una batalla permanente, no es ocasional. Y también quiero darle la bienvenida en esta ocasión, cada uno de ustedes, hermanos que ya están aquí, pero Cristian, mi hijo, que está con nosotros, gracias por venir. Bueno, él ya sabe muy bien que es que esta es su casa, ¿verdad? Y también a los hermanos, amigos y familiares que están en las redes sociales, bienvenidos, y comenzamos con nuestro estudio de hoy. En este estudio tenemos dos secciones. En la primera sección vamos a ver por qué debo ser bautizado, y estas son las citas bíblicas que vamos a utilizar para este segmento. Marcos 1:9. Después tenemos Mateo 28, 19 al 20. Continuamos con Hechos 18, 8. Y por último, Primera de Juan 2, 3. Y recordemos, ahora sí lo leemos todos juntos. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan? Lo bautizó. ¿Y quién era Juan? Era profeta. Era primo de Jesús. Era primo de Jesús. Era el que ¿qué hacía en el Jordán Juan? Bautizaba, ¿verdad? Por eso se conoce con el Juan el Bautista. como Juan el Bautista. como Juan el Bautista, ¿verdad? El que proclamaba
Sí, recuerdo mucho que, más bien me acuerdo de este punto, que normalmente no se decía, no había apellidos en el pasado. Sí. Nada más se nombraba el nombre de la persona y hijo de, sí. Así como, por ejemplo, hermano Albino, usted se llama Albino, pero hijo de quién? Braulio Ríos. Era Braulio, no Ríos. Braul, sí, ya no había Ríos. ¿Usted sería? Hija de Raúl Hernández. Hija, Raúl, Isa, hija de Raúl. Hija De Raúl. Hija de Raúl. Cris, Pues también decían de dónde, ¿no? De la ciudad, como Jesús de Nazaret. bueno, esa era otra manera, pero normalmente se decía, ¿tú cómo serías? Cristian, hijo de Andrés. Cristian, hijo de Andrés. Rita, Yo, Rita, hija de Salvador Cervantes. no, de Salvador. Sí. De Salvador. Josué, Josué, hijo de Natividad. bien. Hija de la- Hermano Pedro, Hijo de mi mamá, mi mamá Lucía. Lucía, bueno. Sí, ¿verdad? Yo, Andrés, hijo de Miguel, o Miguel, hijo de Miguel, porque también me llamo Miguel. Sí. Josué, Curioso, ahí en mi trabajo a veces hay muchos clientes que tienen apellidos que en su tiempo eran algo que era su profesión, también, sí. ¿verdad? Por ejemplo, en mi cliente, hay un cliente que tengo que se llama Carpenter y era carpintero. Sí. Entonces, cuando uno se remonta a esos tipos de apellidos, era más que nada por la profesión del ancestro. Y de ahí sí. se vino dando hasta donde está en este entonces. Y es algo que en los americanos todavía sigue. Eso se dio y sigue dándose de ahí para acá. Por cuestión de Por la cuestión profesión, de la profesión, era el apellido, el ¿verdad? apellido, exactamente. Muy bien, bueno, en el caso de nosotros, estaba haciendo un análisis en cierta ocasión de cómo era mi nombre, ¿no? Mi nombre es Andrés, bueno, está en la Biblia, y mi papá no, en ese entonces no, creo que nada que ver con la Biblia, en aquellos momentos. Después me llamo Miguel, pero por mi papá, que se llamaba Miguel, pero está el arcángel Miguel también, ¿sí? O sea que hay dos funciones que tengo que desempeñar de acuerdo a estos nombres, ¿sí? Sí, hermana Isa. Pero a veces los padres ponían el nombre en que uno nacía. Que En el día. Uno se moría, por ejemplo, yo soy Isaías. Yo lo descubrí hasta que llegué a Estados Unidos, que yo era Isaías. Bueno. No era Isabel. Sí, también una de las cosas era Ramos, por ejemplo. A nosotros hasta tenemos nuestro día, ¿verdad? Domingo de... Ramos. Digo, modestamente, ¿no? Y en la iglesia hay ramos y flores. Ramos, sí. Y por último, mi papá se apellidaba Cruz. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo no lo sé, pero hay ciertas conexiones, ¿verdad? Mi papá, su apellido era Cruz. Y para rematar con broche de oro, mi mamá se apellida Bello. Así es de que soy Ya ver, hermana. Andrés Miguel Ramos Bello. Bello. Bueno, pero no se trata de mí, se trata de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Aconteció. ¿Qué es lo que aconteció, verdad? Entonces, ¿ya están listos? Ya vimos el versículo. Aquí en su cuaderno de ejercicios siempre van a ver la frase que se va a rellenar y después está el versículo. Y aquí en el estudio primero ponemos el versículo para ver de dónde vamos a tomar la respuesta, ¿verdad? Entonces, para seguir el ejemplo establecido hay tres opciones. Número 1, por Juan el Bautista. Número 2, por la tradición. O número 3, por los líderes religiosos. Le ponemos ahí. Juan el Bautista. Por Juan el Bautista. ¿Alguien más? ¿Sus respuestas? Para seguir el ejemplo establecido por... Pues yo puse por Jesús.
¿Pero por qué pusiste Jesús? Porque él fue el que dejó el ejemplo del bautismo. Pero Porque antes escrito, Pero porque escrito está, porque escrito está. Sí, y eso era para ver si estaban, si habían hecho su lección en la casa. Entonces van a decir, no, pues eso, ninguna de esas es la respuesta. Exactamente, ahora me quedé viviendo. Sí. Entonces, aquí la respuesta correcta es, sí, Josué. Ahora, la pregunta, si estamos poniendo atención, creo que es de que tal vez Jesús estaba siguiendo las costumbres. Porque decimos de que Juan bautizaba antes de Jesús. Ujú. Bautizaba a otras personas. O sea, Jesús no fue el primero que No. Juan bautizó. Entonces, ¿es por tradición, por regla, por establecer la palabra que se tenía que cumplir de esa manera? Exactamente lo que Jesús le mencionó, porque recuerdan que Juan no lo quería bautizar. No, dice, ¿cómo? Ni siquiera soy digno, Sacar la correa. sí, de sus sandalias. No se sentía digno. Y al contrario, creo que Juan hubiera dicho, bautízame tú, ¿no? Tú me tienes que bautizar a mí. Yo le hubiera dicho eso. Pero Jesús lo dejó establecido que era para que se cumpliera la palabra. ¿Sí? Sí, pastor. Tal vez para ampliar un poquitito la inquietud del hermano Josué, un momentito, le digo que lo que es el bautismo existió siempre en el Antiguo Testamento. Había una tradición de bautizar y había también mandamientos de bautizar. La palabra bautizo, el original es abluciones. Esa no es la que usamos los bautistas. Nosotros usamos la original baptizo. Pero abluciones era lo mismo que bautizar. En el Antiguo Testamento, bautismo era utilizado de tres maneras. Se utilizaba la afusión, la aspersión y la inmersión. Eran tres maneras de aplicar el bautismo en el Antiguo Testamento. Casi siempre las tres estaban conectadas con las tradiciones que la ley exigía. Era, por ejemplo, las limpias que los sacerdotes tenían que usar cada vez que había flujo de sangre. Las mujeres eran bautizadas cada mes, esa limpia. Había una tradición de lavarse las manos no por higiene, sino que era por bautismo. Y entonces, al lavarse las manos, lo que hacían es que echaban con un tenedor, echaban agua y la persona metía las manos y se las lavaba. Y había también la aspersión, que esa era rociar. Entonces, las tres, voy a decir, formas existen tradicionalmente en el pueblo judío desde años, desde la ley, desde que la ley estableció esas cosas. Ahora lo que vino a hacer Jesucristo, aunque él ya se bautizaba de diferentes maneras, viéndolo por tradición, vino y estableció un nuevo ejemplo de bautismo, que fue a través de la inmersión por Juan. Por eso es que el bautista no utiliza los otros medios de bautismo, sino que es la inmersión. Pero me vi con la necesidad de aclararlo, porque los bautistas sostenimos que es la inmersión, pues ¿cuál otra si no nos enseñan otra? Pero hay que entender que hay tres maneras de bautizar, y las tres son bíblicas. Pero del Nuevo Testamento, desde Cristo para acá, se ha optado porque la inmersión es la que nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero tradicionalmente había muchas otras clases de bautismo que se pasaban. Cuando declaraban un leproso limpio, le hacían una limpia también, que era rociada con agua. Incluso se cree que cuando fueron bautizados más de 3,000 personas en Hechos, no había manera que los discípulos estuvieran inmergiendo más de 3,000 personas, iba a tomar mucho tiempo. Se cree que hicieron grupos y que los apóstoles agarraron ramas y las ponían en el agua y rociaban sobre la cabeza de cierto grupo de personas. Se cree, pero eso no está establecido, ¿no? Me creí que era bueno hacer esa aclaración antes de continuar con
Gracias. Está bien, porque yo he estado leyendo el Nuevo Testamento y dije, ¿a dónde dice eso? Se lo iba a refutar, pero mire, ya me dio la explicación y ya me lo aclaró todo. Gracias, pastor. Sí, y como podemos ver, pues ya terminamos la lección. Sí, sí, no, y es bien interesante, ¿verdad? Cuando vamos descubriendo cosas. Ay, sí, muy interesante. En este caso, vamos... Hermano Andrés, Sí. una aclaración, pero nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Sí, exactamente, es lo que mencionaba. A partir de Nuevo Testamento viene, y Jesús establece el ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que ciertos grupos empezaron a no bautizar niños. Esto del bautizo de niños más bien vino mucho tiempo después, ¿sí? Aquí el ejemplo es que quien se bautiza es porque ya tiene conciencia, ¿sí?, de lo que está haciendo, pero también ya reconoció que era pecador, ya aceptó a Jesús como su Salvador y ahora es una ordenanza que deja establecida a Jesús, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante en dónde vemos que es una ordenanza o un mandamiento o una instrucción, ¿verdad? Entonces ahí si anotaste que para seguir el ejemplo establecido por nuestro Señor Jesús, está bien, o si le pusiste en forma personalizada por mi Señor Jesús, ¿verdad? Porque recordemos que si nosotros estamos leyendo la palabra, es necesario personalizarla. Cuando nosotros estamos en grupo podemos decir nuestro Señor, pero en forma personal también podemos mencionarlo como mi Señor. Sí. Y no estamos haciendo algo indebido. Ahora veamos Mateo 28, 19 y 20, ¿qué es lo que nos dice? ¿Lo leemos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está una instrucción, y vamos a ver el 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que sería conveniente que analizáramos, el pastor estaba mencionando la palabra bautismo, ¿verdad? Baptismo. En este caso era algo que hacían y se tomó, parece que de cuando teñían las telas, ¿sí?, las sumergían para que se tiñera la tela. De ahí también eso es el bautismo que mencionaba el pastor por inmersión. Y eso es un tema que vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la frase o la palabra que completaron aquí? Porque Cristo lo hizo. Lo hizo. Tres opciones: lo sugirió, lo recomendó o lo suplicó. Y de acuerdo al texto, ¿qué dice el texto? Mandamiento. Dice, por tanto, id. ¿Es una sugerencia? ¿Es una recomendación? ¿Es una súplica? Es un mandato. Id. Oh, Id. Es una instrucción, es una orden, ¿sí? Y haced discípulos a todas las naciones. entonces no cabe hizo. Sí lo hizo, pero Ok, es de acuerdo ¿perdón? Id es hacer Lo mandó. No, es una orden. una orden. Ve, Yo puse hizo. hizo. Este es un ejemplo. Es el ejemplo, sí, sí. Ok. Y aquí, pero es una orden, porque Cristo lo ordenó, lo mandó. No es ni lo sugirió, ni lo recomendó, ni lo suplicó, sino Cristo lo ordenó. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Yo le puse, lo mandó. ¿Lo mandó? Sí, está bien. Y el último versículo dice como lo que les he mandado. Todo lo que les he mandado. Así es. Esta número, Hechos 18:8.
Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Y qué más? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No dice, y muchos de los corintios, oyendo, y tomaban el curso de bautismo y luego eran bautizados. Sí, porque no lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque si en un momento dado a alguien le dices que tome el curso de bautismo, va a decir, pero si aquí no dice. Sí, pero hay ciertos grupos, como en el caso de nosotros, les damos un curso de bautismo que es muy corto realmente, para que tengan conciencia de lo que están haciendo. Ahora, fíjense, porque nosotros cuando, yo recuerdo, mejor dicho, yo no recuerdo, cuando yo era niño, me bautizaron. Y de acuerdo a eso, pues ¿de qué me arrepentí? O ya había aceptado a Jesús como mi Salvador. Y la palabra de Dios dice que no somos, la palabra de Dios dice que porque mis padres hayan sido creyentes, yo no termino siendo creyente, nada más porque nací en ese hogar. Pero si mis padres me bautizaron, tampoco eso significa que yo realmente me haya arrepentido de mis pecados y haya aceptado a Jesús como mi Salvador, y ahora como siguiente paso me bautizo para que forme parte de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí en... ¿Sí, hermana? Pero por eso yo en eso tenía muchas dudas, porque pues decía, pero ¿por qué tenemos que bautizarlos? Entonces yo le pregunté al sacerdote por qué se tenía que hacer eso con los niños pequeños. Uh-huh. Entonces él me dijo que porque se concebían en pecado y nacían en pecado, por eso es que se tenía que bautizar desde que nacían, porque no, cuando se murieran no se iban a ir con Dios. Y suena verídico, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? ¿No? Eso no lo encontramos, lamentablemente. Tal vez si regresara un poquito de slide, hacer un comentario en el versículo. ¿En este? La diferencia entre en el bautismo entre el católico y el evangélico es que ellos creen en el bautismo para salvación. Nació en pecados y lo bautizamos, Ya. se le quitan los pecados. Pero el evangélico cree en esas tres cosas, las dos líneas últimas de abajo. Muchos de los corintios, dice, primero oían el evangelio, segundo Sí, creían. y tercero Eran bautizados. O sea, el bautismo no es el que provee la salvación, sino que es un seguimiento al salvo. Entonces, primero hay que oír el evangelio, luego hay que creer. Ninguno de esas dos cosas puede hacerle un baby. No. Entonces, el baby no es consciente, no puede creer antes de ser bautizado. Sí, y no puede creer porque tampoco ha oído. No puede Sí. oír, ¿no? Y entonces cuando ellos se mueren se van directamente Sí. al reino, ¿no? Sí, eso es diferente. Sí, aun cuando ni siquiera hayan sido bautizados, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Yo tengo dos hermanas allá que ya de chicos. Bueno, entonces continuamos. Dice aquí 1 de Juan 2:3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿qué? Si hacemos lo que Él nos manda. Porque en el versículo decía, y hagan todas estas cosas que yo los he mandado. Bien. Entonces, la tercera frase dice, esto demuestra que realmente soy un... Tres opciones. Ah, no. ¿Un qué? ¿Dijeron? Un cristiano. ¿Qué más? Un creyente, un hijo, ¿sí? ¿Alguien más? Veamos. Si pusiste hijo obediente, está bien. Si pusiste creyente obediente, también está bien. Y si pusiste discípulo obediente, ninguno mencionó discípulo, ¿eh? Entonces... Yo puse. Ah, sí, discípulo, bueno, ya hubo uno. Pero bueno, cualquiera de las tres es correcta la respuesta, ¿verdad? Lo que sí es que el énfasis está en obediencia, la obediencia, ¿verdad?
Si pusiste esas, pues es porque te identificaste como hijo, te identificaste como creyente y te identificaste como discípulo. Ok, vayamos a... Como este era un tema bastante corto, ¿por qué debo ser bautizado? Pues vamos a continuar con el segundo, que todavía nos va a dar tiempo. Dice, ¿cuál es el significado del bautismo? Y aquí vamos a ver 4 versículos. Uno de ellos es 1 de Corintios 15 del 3 al 4. El siguiente es Colosenses 2:12. Y luego el tercero es Romanos 6:4. Y el último, Efesios 2:8-9. Veamos. Dice, esto es lo que no hace. Una de las cosas que comentaba con Rita el otro día acerca de... Yo no lo entendía, pero ya conforme va pasando el tiempo voy entendiendo algunas cosas. Que me ha costado trabajo bastante, porque en la parte rebelde de Andrés siempre hay, como que siempre está esperando ir en contra de lo que dicen, ¿sí? Y no importa si es una autoridad o no es una autoridad, mi mente lamentablemente así funciona. Pero poco a poco, conforme la palabra de Dios va entrando en mi mente y luego en mi corazón, entonces, y la voy meditando, el Espíritu Santo me va haciendo ver que yo estoy mal, que me equivoco, la mayoría de las veces. Pero va corrigiéndome. Y aquí una de las cosas que no entendía era esto, lo que no hace. ¿Por qué tienen que decir lo que no hace? Mejor digan lo que sí hace, ¿no? Bueno, ya entendí por qué, pero luego les digo. Dice, el bautismo, lo leemos, el bautismo no nos hace creyentes, sino demuestra que ya somos creyentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué uno de los... Bueno, yo no tuve ese problema, pero ¿por qué a veces nosotros tenemos el problema? Ok, si a mí ya me bautizaron, y es una pregunta válida, si a mí me bautizaron de chiquito, ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? Y bueno, viene ya la explico. Por eso es que nosotros hemos optado, por lo menos en la Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana ha tomado en consideración dar una capacitación para que sepan cuál es la razón. ¿Sí, Josué? Pues aquí va a responder la pregunta misma que usted se está haciendo. Oh, bueno, entonces dice, esto no nos hace creyentes. Y a ti que estás allá en las redes sociales, a través de tu teléfono o de tu televisor, no te va a hacer, aunque te bautices, no te hace salvo, vamos. No te da la salvación, no te da la vida eterna. Dice aquí, el segundo, dice, es importante entender que el bautismo no te salva y tú eres salvo solo ¿por qué? Por tu fe en Jesús, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es una condicionante ser bautizado para ser salvo. Pero dijimos que el bautismo no nos salva. Solamente demuestra que ya eres un creyente. Decíamos, otra pregunta que surge es, mejor dicho, después de que yo entendí esto, me bauticé, mi conversión fue en marzo, precisamente en el mes que cumplió años Cristian, y en esa ocasión, yo ya lo he comentado también, que mi conversión fue personal, porque yo había hecho una oración de fe con unos compañeros de trabajo, unos agentes de seguros con los cuales trabajaba, y pues básicamente pues fue por presión. Yo repetí como loro la oración de fe y ya, ¿no? Entonces, pero no era genuino, yo no era un creyente genuino, nada más era falso, ¿verdad? Así como las monedas de, no sé, ¿verdad? De 2 pesos o algo así. La cuestión es esta, que pasó el tiempo y como 10 años después yo tuve mi verdadera conversión, según yo, ¿verdad? 3 de la mañana, atravesando ciertos problemas, agarro una Biblia que me habían regalado 10 años antes y empiezo a leer, no entendía nada, pero al final me encontré con que había un plan de salvación. Seguí los pasos y acepté al Señor como mi Salvador en esa ocasión. No fue ya con alguien, sino fue directamente con Dios y su palabra. Y
5 meses después me estaba bautizando. Y no nada más yo, sino también Rita. Nos bautizamos. Yo acepté en marzo al Señor, Rita un poco después, porque yo le platicaba las cosas. Mira lo que descubrí, mira esto, mira esto, y mira esto, mira esto, mira esto, y bla, bla, bla. Bueno, desde que empecé a conocer al Señor, no he parado de hablar. A veces sí, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces voy descubriendo cosas y las comparto. Yo no quiero convertirlos, yo sé que ya no puedo convertir a nadie, nunca puedo convertir a nadie. Sí, Rita. Yo quiero comentarles cómo fue el bautizo de mi papá. Andrés le dio el mensaje, mi papá ya no se levantaba, pero ya había aceptado al Señor. Y Andrés le comentó que si quería bautizarse y dijo que sí, pero ya era salvo, ¿verdad? Porque ya había entregado su vida. Sí. Ya mi papá no caminaba, hablamos con el pastor de allá y él fue David Cacique. él fue a la casa a bautizarlo. Mi mamá preparó una tina con agua y ahí lo bautizó con agua tibia porque ya mi papá ya no daba un paso. Pero quiso bautizarse Sí. y se bautizó, aún sabiendo él que ya era salvo, ¿verdad? Pero el ejemplo que Jesús nos deja de que la obediencia, ¿verdad? El sentir. A lo mejor mi papá no era que obedeciera, sino que comprendió lo que Andrés le decía y lo quiso hacer y se bautizó en la casa. Sí, Porque recuerdo. el pastor bautizaba, pero en Cuernavaca, en otros Sí, nos balnearios, íbamos. nos fuimos a otros lugares, pero mi papá ya no caminaba y él se bautizó en la casa. Gloria a Dios. Así es, sí. Y bueno, para gloria de Dios, ¿verdad? Y así ha sido, ¿verdad? Sí, José. Esta semana escuché un pastor que decía de que buscando contenido para lo que es las redes sociales y todo, ¿no? Me crucé con un video que decía de que el bautismo, hablando de lo mismo, nos salva. Y dando uno de los ejemplos que nunca lo había visto de esa manera, decía, ¿sabes que la primera persona que entró en la gloria junto con Jesús, o después de Jesús, fue el ladrón que estaba en la cruz? Y dice, qué ironía de que el primero fue un ladrón. No tuvo el tiempo de bautizarse Y no fue bautizado. y no fue bautizado. Pero más sin embargo, él creyó cuando estaban ahí crucificados los dos. Dice, eso demuestra de que el bautismo No salva. Sí, y Jesús lo deja confirmado, ¿verdad? Ahí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Muy bien, gracias, José. Entonces, dice Efesios 8 y 9, ¿lo leemos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la Reina Valera. Ahora vamos a ver la otra traducción. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2, 8 y 9. Sí. Entonces, queda muy claro, ¿verdad? Que esto es solamente por la gracia de Dios. Y el tener fe también es una gracia de Dios, es un regalo, igual que es un don de Dios, ¿verdad? Que también nos regala. Entonces, veamos, 1 Corintios 15, 3 y 4, dice el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Aquí quién está hablando? Pablo, ¿verdad? Pablo le está hablando ¿a quién? A los Corintios. ¿Y ahora? Iglesia de Corintios, a mí. Ahora nosotros. Ahora a mí, ¿verdad? Ahora a nosotros como grupo y ahora a mí como persona.
El 4 dice lo siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Recuerden que Jesús dijo que Él no había venido ¿a qué? Abrogar las leyes, ¿Y qué es abrogar? a quitarlas, a cambiarlas, No las vino a abrogar, ¿vino a qué? a Cumplirlas. seguirlas, A cumplirlas, exactamente, a cumplirlas. Y aquí Colosenses 2:12 leemos. Al bautizarse. Espérame un segundito. Carmen, compártenos, ¿qué es lo que dices? No, nomás le estaba comentando algo a Josué. Oh, bueno. Ok, dice entonces, al bautizarse, ¿ustedes fueron qué? Sepultados Junto con Cristo, y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Entonces déjame decirte que si tú ya aceptaste a Jesús, aunque te hayan bautizado de chiquito, pero no te has bautizado de adulto y ahora que ya conoces, entonces es tu siguiente paso. Obviamente esto es no para... No, es que dice, ¿saben? Una de las cosas que estaba escuchando, ¿por qué mucha gente no se quiere bautizar? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que es? porque piensan que se van a ser miembros y van a tener un compromiso con... ¿Porque piensan eso? ¿Alguien más? Pienso. Cuando yo me iba a bautizar, que nos hablaba la hermana Claudia de eso, yo decía, pero yo ya me bauticé, yo como que yo no quería, yo sentía dentro de mí como que no estaba bien, pero pues, tenemos poquitos días de haber, estamos conociendo, pero yo sentía como que no era correcto, porque ya había sido bautizada cuando era bebé, ¿verdad? A veces se piensa que uno va a traicionar las tradiciones, ¿verdad? De Pero nuestros yo padres, vi- las enseñanzas de nuestros padres. Yo en lo personal, en mi persona, yo deseaba ser bautizada primero porque lo deseaba, porque yo había entendido, porque ya me habían dado una clase, yo ya sabía todo. Estaba estudiando la palabra de Dios y decía, pero si escrito está que debemos de bautizarnos y todo eso. Entonces era como algo que yo lo deseaba tanto por querer servir, porque ni ese privilegio yo tenía de poder servir más que cuidar niños. Y yo quería servir en otras áreas y no podía. Y yo lo deseaba con el alma, y hasta ahorita el Señor, pues yo pienso que me ha tenido ahí sirviendo de uno al otro. Y yo le doy gracias a Dios por mi salvación, porque, y luego también encuentro en otro pasaje que escrito está, ¿verdad? Que dice que el que más pecó es el que más queremos estar ahí cerca de Dios, porque sabemos que con nada le pagamos. No hay precio, cómo pagarlo, No hay ¿verdad? cómo pagarlo, solamente sirviéndole a Dios, por amor a Dios, tenemos que hacer las cosas. Bien, entonces la pregunta era, ¿por qué no se quieren bautizar? Porque no se quieren comprometer. Básicamente esa es una de las razones. Sí, no quieren, lo mencionó la hermana Isa, pero de otra manera. Pero la cosa es que no nos queremos comprometer. Y aun cuando estamos bautizados, ¿qué creen? No le vayan a decir a nadie, pero tampoco nos queremos comprometer. Exactamente, no queremos. Pero es algo que Dios nos... Es un... ¿Qué pasó? Oh, Se apagó todo. ¿me ayudas, Alex? Por favor. No sé si... Ajá. Es un privilegio servirle a Dios. Sí. Josué, te escuchamos. Una de las razones por la cual yo me bauticé, simplemente y sencillamente porque quería ser miembro de la iglesia. Bueno, En ese entonces yo estaba, pues, estaba más chico y miraba cómo mi mamá era algo que, Gracias, decía, Alex. ¿no? Si te bautizas, dice, eres miembro de la iglesia y puedes servir, igual como la hermana Isa. Pero dentro de mí en ese entonces, y todavía lo es, no es que digo que no, pero sentí un orgullo de ser bautista. Algo que yo vengo de las iglesias pentecostés. Y entendí el concepto, entendí la forma de cómo los bautistas son. Y se alineó mucho mejor conmigo que los pentecostés. Y no tengo nada contra los pentecostés, toda mi familia es pentecostés en Guatemala. no, y son nuestros hermanos en Cristo también. Sí, pero
siempre fue eso, que quería yo ser miembro de la iglesia, miembro activo de la iglesia. Bien, sí, porque cuando no eres miembro, no tienes voz ni voto, ¿no? Bien, qué bien, bueno, qué bueno que lo hiciste en la juventud, ¿eh? Y sí, en realidad, dice, en los estudios pasados decíamos, un cristiano que se dice cristiano y que no forma parte de la iglesia, es un cristiano huérfano, ¿sí? Es un cristiano que hay que ver si realmente eres cristiano, entonces ¿por qué no? No porque estén con nosotros, pero que se unan a la iglesia de Cristo, ¿no? A la iglesia universal, a la familia. Si no, ¿en qué familia estás? Por eso es que hay iglesias, digamos, cada iglesia es un grupo más pequeño de la iglesia universal, una iglesia local en este caso nosotros. Sí, Es lo mismo que yo siempre les he dicho, yo a mis compañeros de trabajo siempre les decía, no se quiera llevarlas a mi iglesia, si ustedes quieren buscar otra, pueden ir a otra, pero sirvan, congréguense. Ya Sí. siempre les hablaba, porque digo, no puede existir como decía mi hermana Nora, un cristiano solitario. No, bueno, ni el llanero solitario andaba solitario, andaba con toro, ¿no? Eso es cierto. Sí, entonces vayamos a la pregunta, más bien a la frase que vamos a llenar. Dice aquí, esto, número 1, esto ilustra la ¿qué? Y resurrección de Cristo, de acuerdo a lo que leímos. 3 opciones, la vida y resurrección de Cristo. Número 2, la salud y resurrección de Cristo. O número 3, la presencia de Cristo. Digo, la presencia y resurrección de Cristo. Yo le puse la muerte y resurrección de Cristo. Yo también. ¿También? ¿No tiene nada de muerte usted? ¿Parezco vivo? Bien, tienen toda la razón. Dice, esto ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Estaba asustando. Si es la muerte y resurrección, porque estamos basados en la palabra. Pero ¿por qué dicen que la muerte? A ver. Porque morimos al pecado, ¿no? Y Porque dice resucitamos. y resurrección. So, ¿Por qué dicen que la muerte? Porque escrito está. Porque escrito está. Sí, es la única. Nosotros no es porque yo me la saqué de la manga, no es porque yo soy más inteligente o ustedes son más inteligentes. No, es porque escrito está. ¿Sí? Y ahora Romanos 6:4 nos dice que, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y entonces aquí la frase la vamos a rellenar con, esto ilustra a mí como cristiano, discípulo, creyente genuino. ¿Esto ilustra mi compromiso? ¿Alguien más? yo puse mi obediencia. Tu obediencia, Mi entrega. tu entrega. ¿Están bien? Pero ¿Está bien mal? ¿Bien mal? estamos bien, pero mal. Ah, yo pensé, ¿están pero bien, mal? No, están bien. Está bien, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a ver. ¿Esto ilustra mi amor como cristiano? ¿Esto ilustra mi responsabilidad como cristiano? ¿O esto ilustra mi vida como cristiano? Amor. O sea, lo que dicen está bien, pero esto Está mejor lo que tú dices. Mi amor. no es lo que yo diga. Por las tres diría. Sí. Pero de acuerdo a lo que, al versículo, vamos a ver. Como cristiano. Mi vida. Ah, ¿Cuál es la respuesta? Ahí está la respuesta. Vida. ¿Cuál vida? nueva. ¡Nueva! Hasta estaba en amarillo, mire. Sí. Ni amor, ni responsabilidad, ni vida sola. Esto ilustra mi nueva vida. O si le pusiste mi vida nueva, también. Como cristiano. Sí, porque se dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, hemos sido bautizados, pero necesitamos ¿qué? Si éramos pecadores, ahora ¿qué necesitamos?
despecar, Limpiarnos. limpiarnos, vida nueva. ¿Qué significa la vida nueva? Íbamos directitos ¿a dónde? Al infierno. Ahora Somos resucitados. hemos resucitado, sí, pero Pues vamos en camino hacia allá. si vamos para acá, ¿qué tenemos que hacer? Dar vuelta. ¿Y cómo se le llama eso? Enderezarse. Enderezarse, otra palabra, cristianés. ¿Cómo se llama? En cristianés. Un cambio. Ahí está, está en la punta de la lengua. Si van así, Caliente, caliente. De hecho, Sí. esta es la vida vieja, Es que nos ponen nerviosos. o al revés, la vida vieja, y ahora vamos para la vida nueva. ¿Qué hacen? un giro. Un giro, pero se llama arrepentimiento. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, ¿sí? Arrepentimiento. Eso es tenemos la nueva vida y tenemos que demostrarlo. Si estábamos pecando, dice el que peca, No peque más. el que roba, No robe más. el que miente, No mienta más. ya mentimos. Entonces, veamos esto. ¿Qué simboliza eso? Compromiso. Compromiso, Unión. unión, Unión. ¿qué más? ¿Cómo se le llama? Sí, son anillos, pero ¿cómo se le llama a esos? Aros. Argollas. ¿Para qué son? Representación. Bien. El bautismo es como el anillo de bodas. Es el compromiso ¿qué? Externo. Este es con el corazón. ¿Qué? Externo. Que hice con el corazón. Que hiciste con el corazón. Entonces el bautismo es una señal externa de un compromiso interno. ¿Sí? Interno. ¿Por qué creen que no se quieren bautizar muchos? Por el compromiso. Porque no se quieren comprometer. Por eso es que muchos, bueno, hablando en la vida secular, muchos dicen, vamos a unirnos, nada más. Si nos comprendemos, la seguimos, y si no, pues cada quien para su lado y no pasa nada. Cada quien para su Porque rancho. No quieren un compromiso, no quieren una seriedad. Nada más, pues vamos a probar, y si está bien, qué bueno, y si no, pues ahí le paramos. Dicen, vivimos un año juntos y si vemos que nos llevamos bien, nos casamos. Y si no, pues nos separamos. O como dice un artista, si me hace reír y sigue haciéndome reír, estoy con él, pero si deja de hacerme reír, pues me divorcio. Pues que se case con un payaso entonces, ¿no? Sencillo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una visita que tenemos por primera vez en este lugar. Que se ponga de pie, vamos a darle una bienvenida. Julieta, tenemos miembro de nuestra iglesia desde hace, desde que estábamos en la 1010, ¿no? Julieta, Aquí no, nació pero- Julieta. Sí, Pañales. Julieta, la hija de la hermana Mari, ¿verdad? Bienvenida. Bueno, fuerza mi mamá. sí, me imaginé. Bueno, ya trajimos a otro también. Seguimos. Y casi terminamos ya con esto, miren. ¿Les recuerda qué significa esto? Corazón. Bueno, el corazón, pero antes de, ¿cuántos de aquí ya están bautizados? Sí. ¿Cuál fue la experiencia? Así rapidito, ¿alguien quiere compartir algo? Sí. Julieta, ¿tú te bautizaste? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento? ¿Cómo cuántos años tenías? Creo que 16. 16 años, sí. ¿Ustedes creen que a los 16 años ya se sabe lo que se va a hacer? Sí. Sí, ¿verdad? Ya están conscientes. Cristian, ¿a los cuántos años te bautizaste? 15. Como 14. Por ahí andaban, ¿no? Más o menos. Rita, ¿a los cuántos años te bautizaste? Como a los 27. Como a los O sea que 27. Hermana Mari. No, como a los Yo 20. no recuerdo cuántos años tenía, No, pero lo que 30. sí, ya en mi cabeza tenía que era un compromiso con Dios. Sí, ok. Como a los 31 yo me bauticé. Ahorita te digo a los cuántos. Hermana Isa. A los 34. 34. Hermano Albino. Estaba vetado, ¿no? Los 60 y algo. Sí, hermano Pastor.
apenas me bauticé cuando tenía 13 años. 13 años, bien. O sea que, Carmen. Sí. A los 15 años. Yo Sí. cumplí, en mi cumpleaños 15 yo me bauticé. Bien. Alex. 15 años. Bueno, fíjense que les voy a presumir. Yo tenía 30 años cuando me bauticé. Sí. Faltó poquito para que no, porque fue en agosto cuando me bauticé y yo cumplía 31 años cuando, en octubre. Sí. O sea, faltaba poco, o sea, todavía alcancé. Es significativo para mí eso también, ¿verdad? Bueno, decíamos que esta imagen que estaban viendo tiene que ver con la serie que el pastor Mario nos está trayendo, que se llama Aquella Cruz, ¿verdad? Aquella cruz, el primer tema que nos trajo fue aquella cruz en los discípulos. Y el día de hoy, bueno, la vez pasada fue Mateo 16, 24, y para hoy tenemos aquella cruz, ¿en dónde? En Getsemaní. Y el texto bíblico es Mateo 26, del 36 al 46, ahí tienen para que vayan preparando su lección, su Biblia. Y también un mensaje más, que es la próxima semana. Hoy vimos que, ¿por qué debo de ser bautizado o bautizada? Y el segundo fue, ¿cuál es el significado del bautismo? Y para la próxima semana, ¿por qué ser bautizado por inmersión? Sí. Inmersión, yo cuando leí la palabra, lo único que no tenía ni idea, pero sí me acordaba más de un programa que vi, Viaje al fondo del mar. Era un submarino, ¿sí? Era un programa americano que lo pasaban allá en México. Entonces decía, había unas frases, así como el cristianés, ellos tenían algunas palabras que decían, a babor, a estribor, y luego decían, viene la inmersión. Y entonces cuando decían inmersión, se sumían, ¿sí? Entonces, por eso dije, me llamó mucho la atención esto. Pero bueno, vamos a ver por qué por inmersión. Pastor Mario nos mencionaba por aspersión, ¿sí? Y la otra que mencionó, pues, Afusión. afusión. Esa sí no me la sé. Afusión significa dejar caer agua sobre la persona. Dejar caer. Aspersión es rociar, inmersión es meter en agua. Ok. Bueno, gracias, pastor. Y bueno, con eso hemos llegado prácticamente al final, pero recordemos que dice aquí, vete y no peques más. ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús, ¿verdad? Analicemos nuestra vida pasada y la vida presente. ¿Sí? ¿Qué de mi vida pasada sigo practicando y ahora que ya no, y ahora que ya sé, que ya no lo debo de hacer? ¿Se recuerdan? Íbamos en una dirección y ahora hay que cambiar de dirección para que demuestre que realmente estoy teniendo una vida nueva. Algo que es bien importante que me hizo reflexionar, dice, nunca te pares enfrente a decir todo lo bueno que tú eres, más bien habla de tus fallas, tus tragedias, tus errores, tus problemas, porque si no van a decir, pues ese no, pues ya se debería de ir al cielo, ¿no? Tan bueno que es. Entonces, mi vida nueva en Cristo necesitamos empezarla a reflejar para que no convenzamos a la gente con palabras, sino que vean, era de lo peor, y aunque ya no es de lo mejor, pero ya va mejorando, ¿verdad? Cada día, ir mejorando, cada día. Si tan solo dice, alguien dijo, si tan solo hicieras una mejora del 1% en una cosa en tu vida, cada día de tu vida, o en un año, habrías mejorado 365%. Con 1% nada más. Luego nosotros decimos, bueno, yo decía, es que ser cristiano es bien Difícil.
Ah, ¿también ustedes piensan lo mismo? Bueno, yo decía, digo, y ahora digo, no, es fácil. Mi carga es ligera Mi yugo es fácil de y mi llevar. yugo... ¿Quién lo dijo? Yugo es fácil. Entonces, ¿Jesús dice mentiras? No. Es posible. Es difícil cuando no lo practicas. Cuando lo empiezas a practicar, se vuelve cada día más Fácil. fácil. Bueno, con eso hemos llegado hasta el final. Hermanos que están aquí presentes, bienvenida hermana Jocabet. Y bueno, pues ahora que tenemos la oportunidad de que el pastor Mario puede, le vamos a pedir que si nos despide en oración, por favor, que está aquí con un poquito de tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Señor amado, qué bendición estar en el templo y estar aquí estudiando tu palabra santa. Gracias por esta bendición que tenemos de con libertad abrirla y meditar sobre ella y profundizar. Gracias por este tema que ahora ha sido analizado nuevamente, porque todos ya sabíamos algo, todos lo hemos practicado, la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y te agradecemos, Señor, por haber entendido la necesidad de dar ese paso, de confirmar que en nuestro ser interno tú vives, que Cristo entró y reinó desde ese momento que le creímos. Y que aunque esa decisión era algo interno, nosotros la exteriorizamos haciéndonos bautizar, dando ese testimonio público de que verdaderamente somos hijos tuyos y al mismo tiempo, Señor, aceptando el reto, el compromiso de cumplir con el mandato que Cristo nos dejó. Ayúdanos para que lo que aquí hemos aprendido este día podamos guardar en nuestro corazón y ponerlo en práctica siempre en nuestra vida, tenerlo presente y estar listos para compartirlo con los demás, con otros que todavía no han entendido este principio. Y al terminar esta clase, te agradecemos por tu Espíritu Santo que nos ha dirigido. Pedimos tu presencia, que sintamos tu presencia en el resto de la actividad. Bendice los bocadillos que están ahí, este tiempo de compañerismo, para que todos también conversemos y socialicemos. Y te agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de tener un tiempo de adoración también. Gracias por permitirnos estar aquí. Y ayúdanos, Señor, para serte fiel siempre en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos no despedidos, pero sí vamos a nuestro tiempo de descanso.